En la fiesta de bebé de mi hermana, ella se rió. ¿Sigues soltera, cariño?, añadió mamá. Becky va a tener su primer bebé. Yo me quedé callada. Entonces, un hombre con un niño dijo: soy el esposo de Carol. Toda la sala se quedó helada. Hola, Reddit. Me llamo Carol y nunca he disfrutado de las fiestas de bebé. No son las decoraciones en tonos pastel o los juegos de pañales extrañamente competitivos lo que me molesta, es la forma en que estas reuniones siempre parecen sacar lo peor de la gente. Los cumplidos con doble sentido, las risas forzadas y, en mi caso, la dinámica familiar profundamente arraigada que siempre termina conmigo siendo la rara. Tengo 34 años, soy soltera y no tengo hijos por elección, una frase que prácticamente me convierte en una paria en mi familia. Mi hermana menor, Becky, por otro lado, es la hija predilecta. La hija que hizo todo según el manual, novio de la universidad convertido en esposo, una gran boda de blanco, un anuncio publicado en las redes sociales con un par de patucos y una ecografía. Naturalmente, su fiesta de bebé iba a ser un gran evento. Casi no fui. Había escrito y borrado mi correo de confirmación de asistencia al menos 5 veces, sin saber si podría soportar otra ronda de pullas sutiles disfrazadas de charla trivial. Pero la culpa siempre gana conmigo. Mi mamá llamó y dejó uno de sus clásicos mensajes de voz, de esos que rezuman falsa preocupación. Cariño, todo el mundo va a estar allí. Significaría mucho para Becky. No querrás poner las cosas incómodas, ¿verdad? Así que fui. La fiesta de bebé se celebró en un salón de eventos privado en una posada de estilo rústico en las afueras de la ciudad. Había arreglos florales en cada mesa, una barra de dulces cerca de las ventanas y un pastel personalizado con forma de biberón. Becky, resplandeciente y radiante con un vestido de maternidad color melocotón, presidía la reunión como una reina en un cuento de hadas. ¿Y yo? Estaba sentada en una mesa en la esquina, junto a la pila de regalos, bebiendo limonada tibia de un vaso de plástico. Las cosas iban sobre ruedas, de la manera más artificial posible, hasta que llegó el momento del juego para romper el hielo. Todos tenían que presentarse en círculo, nombre, como conocían a la futura mamá y un dato curioso. Era una tontería, pero inofensivo, o al menos lo fue hasta que me tocó mi turno. Dije: soy Carol. Soy la hermana de Becky. Dato curioso, una vez recorrí todo Yosemite sola y viví de frijoles enlatados durante 5 días. Algunas risas educadas, un par de expresiones de sorpresa. Podría haber terminado ahí. Pero entonces Becky, con ese brillo familiar en sus ojos, el que siempre ponía cuando estaba a punto de soltar una bomba pasivo-agresiva, se inclinó y dijo: ¿sigues soltera, cariño? La sala soltó una risita. Me quedé helada. Antes de que pudiera responder, mi mamá intervino con su voz empalagosa: Becky va a tener su primer bebé. ¿No es eso simplemente maravilloso? Y así, sin más, volví a ser el chiste. La hermana soltera, la decepcionante, la mujer de carrera que obviamente debe ser fría, o estar rota, o ser amargada. No dije nada, solo sonreí, asentí y miré el pastelito en mi plato como si contuviera los secretos de la paz interior. Siempre había sido así. Desde que tengo memoria, yo era la que se salía de la raya. Becky era la hija que mamá podía presumir ante sus amigas de la iglesia, yo era la que estudió historia del arte, se mudó a Nueva York y no llamaba a casa todos los domingos. Ella recibió la vajilla de porcelana familiar cuando se casó, yo recibí un educado asentimiento y un cheque de $500 cuando publiqué mi primer catálogo de galería. Nunca lo dijeron en voz alta, pero sabía cómo me veían, como si estuviera inacabada, como si todavía estuviera esperando convertirme en algo apropiado. Como si, tal vez, una vez que sentara la cabeza, finalmente podrían respirar y decir: ah, ahí está. Ahora es normal. Así que, cuando Becky hizo ese comentario, sentí que todo eso se me subía a la garganta. Los años de condescendencia, las solitarias cenas de Navidad, la forma en que siempre me recortaban de las historias familiares como una sombra incómoda. Pero me quedé callada. Siempre lo hago. Entonces sucedió. Estábamos a mitad de abrir los regalos cuando un hombre que nunca había visto antes entró, de la mano de un niño pequeño, de quizás 4 años. La sala se giró para mirarlos, curiosa pero educada. El hombre tenía el pelo oscuro,
hombros anchos y una presencia tranquila que lo hacía parecer fuera de lugar en medio de todo ese caos pastel. No parecía nervioso. Más bien, parecía alguien que finalmente había encontrado lo que buscaba. Recorrió la sala con la mirada por un momento antes de caminar con confianza hacia el centro. Luego dijo, con una voz lo suficientemente clara para que todos oyeran, «Soy el esposo de Carol». El tiempo se detuvo. Se podría haber oído caer un tenedor. Todas y cada una de las cabezas en la sala se giraron bruscamente hacia mí. Toda la sala se quedó helada. Incluso Becky, cuya boca había estado a medio presumir momentos antes, parecía como si le hubieran dado una bofetada. Mi corazón saltó a mi garganta. Parpadeé una, 2 veces, sin saber si lo había oído correctamente. El niño tiró de su mano y le susurró algo. Él se agachó, sonrió y asintió. Mientras tanto, cada pariente, cada amigo de la infancia, cada señora de la iglesia en esa sala me miraba como si acabara de revelar que era una fugitiva de la justicia. Me levanté lentamente de mi silla. «Hola», dije en voz baja. Este es Daniel». La voz de mi mamá resonó en mis oídos, recordándome cada vez que me advirtió que esto sucedería eventually. «No puedes mantener tu vida separada para siempre, Carol. Un día, la verdad aparecerá». Y lo había hecho. En medio de la fiesta de bebé de Becky. Porque aquí está la cuestión, si tengo un esposo y un hijo, solo que no de la manera que ellos esperaban. Hace 2 años, me casé con Daniel en una ceremonia discreta en el juzgado. Sin gran boda, sin publicación en Facebook, sin invitaciones a la familia. No se lo dije a nadie. No porque estuviera avergonzada, sino porque estaba agotada. Sabía lo que dirían. ¿Está divorciado? ¿Tiene un hijo? ¿No te importa ser la segunda de alguien? Pero Daniel no era el segundo de alguien. Era mío. Mi elección, mi ancla en un mundo que siempre me hizo sentir a la deriva. Y en cuanto a su hijo, Max, me llama mamá Carol, y yo lo llamo mío. Habíamos construido una vida, tranquila, alegre, caótica de la mejor manera. No se lo dije a mi familia porque cada vez que intenté compartir algo real sobre mí, lo convirtieron en un chiste o en un problema. Así que lo protegí, como una llama en la tormenta. Pero ahora se había descubierto. Daniel había aparecido, sin ser invitado, porque escuchó lo que Becky dijo. Había estado esperando afuera en el coche, por si acaso. Y cuando me vio sonreír con los dientes apretados y tragarme mi dolor una vez más, decidió que ya era suficiente. Lo miré. «Gracias», articulé con los labios. Él asintió. Y entonces comenzaron los susurros. Los susurros llegaron rápidos, agudos y hambrientos, como buitres sobrevolando una herida fresca. Podía oír fragmentos de frases lanzadas detrás de manos y copas de champán de plástico. ¿El esposo de Carol? ¿Cuándo se casó? ¿Es ese su hijo? ¿Por qué no se lo dijo a nadie? Podía sentir el calor subiendo detrás de mis orejas, pero me mantuve firme. Sin encogerme. Daniel se puso a mi lado con Max, cuya pequeña mano todavía estaba envuelta alrededor del meñique de su padre como si fuera lo único que lo ataba a la tierra. Becky fue la primera en romper el silencio. Se levantó lentamente de su trono de regalos de bebé, con la boca apretada por la confusión y algo más. Tal vez resentimiento, tal vez vergüenza. De cualquier manera, torció su expresión en algo desconocido. «¿Qué está pasando?», preguntó, dirigiendo su mirada hacia mí como si acabara de sabotear su fiesta. Tomé aliento. «Este es Daniel. Es mi esposo. Nos casamos hace un par de años. Y me agaché y apoyé una mano en el hombro de Max, este es Max. Es mi hijastro». Prácticamente se podía sentir la onda de choque recorrer la sala como un trueno. Mamá parpadeó 3 veces, luego dejó caer su servilleta en el plato y se puso de pie. «Lo siento». «¿Qué? Has estado casada durante 2 años». Asentí. «¿Sin decírselo a tu familia? ¿Sin invitarnos a la boda?» Su voz no era alta, pero era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Las falsas amabilidades se habían desvanecido. Ahora estaba ofendida. No porque hubiera ocultado una parte alegre de mi vida,
sino porque no le había dado la oportunidad de controlar la narrativa. No se lo dije a nadie porque quería que fuera nuestro, dije. Porque cada vez que he intentado compartir algo importante, ha sido menospreciado, o se han reído de ello, o lo han convertido en un chiste sobre que soy diferente. Como cuando Becky bromeó sobre que estaba soltera hace 5 minutos. La sonrisa de Becky se desvaneció. Sus ojos se desviaron hacia el suelo. Algunos de sus amigos se removieron incómodos en sus asientos. Eso solo fue una broma, dijo débilmente. ¿Lo fue? La miré directamente a los ojos, y por primera vez, no tenía una réplica ingeniosa preparada. Ninguna respuesta rápida, solo silencio. Todos ustedes han pasado años actuando como si mi vida estuviera incompleta porque no se parece a la suya, continué. Elegí un camino diferente y estoy orgullosa de él. Tengo un esposo que me apoya, un hijo que me ama y un hogar lleno de paz. No necesito su aprobación, y he terminado de fingir que alguna vez la necesité. Hubo otro silencio. No del tipo incómodo, sino del tipo pesado, transformador. Como si la sala finalmente se estuviera ajustando a una nueva verdad. Daniel dio un paso adelante. Sé que no debería haber irrumpido, dijo, con voz tranquila pero firme. Pero he visto a Carol minimizarse a sí misma por personas que nunca le dieron el espacio para ser ella misma en su totalidad. No dejaré que nuestro hijo crezca pensando que el silencio es fuerza. A veces, defender a las personas que amas significa hacer algo incómodo. Así que, lamento si esto arruinó su ceremonia de cortar el pastel, pero lo haría de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Mamá parecía completamente desconcertada. ¿Así que crees que nosotros somos los villanos aquí? Esbocé una sonrisa cansada. Creo que crearon una historia sobre quién se suponía que debía ser, y nunca me han perdonado por no interpretar el papel. Entonces, para mi sorpresa, alguien aplaudió. Era la tía Janice, la prima de mi papá, que siempre traía una extraña ensalada de col a las comidas familiares y guardaba una petaca en su bolso. Se puso de pie y asintió. Ya era hora de que alguien lo dijera, dijo. Carol, ¿tu exposición de arte en Brooklyn? Lo mejor que he visto en años. Todavía hablo de ello en mi club de lectura. La mitad de esta sala no sabe cómo definirse sin la aprobación de otra persona. ¿Pero tú? Tú estás viviendo. Y se nota. Siguieron más asentimientos. Una prima, una de las amigas de la universidad de Becky. Incluso la mujer del grupo de la iglesia de mamá con las perlas demasiado apretadas me dio un sutil pulgar hacia arriba. Becky parecía que quería desaparecer dentro del pastel de pañales. Max tiró de mi manga y susurró, «¿Podemos irnos a casa ya?» Pronto, le susurré de vuelta. Me volví hacia mamá. Mira, no vine aquí para montar una escena. Vine porque pensé que podría soportarlo, pero ya no me voy a esconder más. Si quieres ser parte de mi vida, tiene que ser en términos reales. Eso significa no más comentarios sarcásticos, no más juicios y no más fingir que soy un mal ejemplo en tu fiesta de bebé. Abrió la boca, la volvió a cerrar y luego se sentó, no porque estuviera de acuerdo, sino porque finalmente entendió que ya no le tenía miedo. Daniel y yo recogimos nuestras cosas en silencio. Max saludó con un pequeño gesto dramático a la sala, completamente ajeno a la bomba emocional que acababa de detonar, y luego corrió hacia la puerta. Al salir al aire primaveral, sentí algo que no había sentido en años, ligereza. No exactamente alegría, sino claridad, fuerza, alivio. Daniel pasó su brazo por mi cintura mientras caminábamos de regreso al coche. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Mejor que bien, en realidad. Creo que acabo de presentarme por primera vez. Él sonrió. Max ya estaba abrochado en su silla elevadora para cuando nos alejamos de la posada. Comenzó a cantar una canción sobre dinosaurios y sándwiches, completamente despreocupado por el campo de minas emocional que acabábamos de atravesar. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de Becky. No sé si estoy lista para hablar, pero lamento lo que dije y no haberte conocido mejor. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder, gracias. Es un comienzo. No esperaba que cambiara de la noche a la mañana. La gente rara vez lo hace. Pero la puerta se había entreabierto, y eso era suficiente por ahora. En cuanto a mamá, no envió mensajes de texto ni llamó.
ni esa noche, ni al día siguiente. Pero una semana después, llegó un marco de fotos por correo. Sin nota, solo una foto mía de niña, sosteniendo un pincel. Una de las pocas instantáneas mías antes de que Becky entrara en escena y comenzara a redecorar la casa. Lo tomé como su versión de una disculpa. Lo coloqué en nuestra estantería, justo entre la foto de la boda de Daniel y la obra de arte de dinosaurio hecha con macarrones de Max. Mi vida no es tradicional. No es tranquila, y no siempre tiene sentido para las personas que solo saben medir el éxito en anillos de boda y fiestas de bebé. Pero es mía, y no la cambiaría por nada.